Bueno, vamos a ver. Creo que estábamos acá ahora definiendo las cantidades cinemáticas. Bien, entonces habíamos llegado a la definición de velocidad y aceleración en el movimiento de rotación. Para la velocidad dijimos de que íbamos a utilizar este símbolo, ¿verdad? Omega. Y para la aceleración angular, el símbolo alfa. Aquí está, por ejemplo, esta es la velocidad angular y esta es la lineal o también tangencial se le llama. Se le llama tangencial o lineal. Y esta es la aceleración translacional o lineal y esta es la aceleración angular. Bueno, entonces ustedes tienen que saber identificar bien, ¿verdad? Estas cantidades, su nombre y la relación que existe entre ellas. Bien, para la rotación angular, la rotación quiero decir, nosotros podemos siempre expresar la velocidad y la aceleración en términos de derivadas. Por ejemplo, la aceleración angular se puede escribir como la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. De aquí nosotros podemos obtener las ecuaciones de cinemática de esta ecuación. Entonces, si nosotros agarramos esta ecuación, es una ecuación diferencial, ¿verdad? La podemos separar, despejar para el diferencial de d de omega y escribirla así, de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo integro esta ecuación? Recuerden que ustedes todavía no han llevado ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Pero bueno, no hace falta, no hace falta aquí. Aquí lo que se hace es resolver esta ecuación integrando. Se integra ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo, integramos desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Esta velocidad inicial corresponde al tiempo t igual a 0. Y la velocidad final corresponde a un tiempo t final. O sea que integramos en el lado izquierdo desde la velocidad inicial hasta la velocidad final y en el lado derecho desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Entonces, estas integrales son fáciles de resolver. Esta integral es d de omega, simplemente omega, evaluado en los límites me queda omega final menos omega inicial. Y acá en el lado derecho, al resolver esta integral, alfa se toma como constante. De manera que la solución de esta integral es t, porque es d de t, es t. Evaluado de 0 a t, es simplemente t. Son integrales definidas. Entonces, con esta simple ecuación obtuvimos una ecuación de cinemática rotacional. Esta ecuación de cinemática rotacional es idéntica a la ecuación de cinemática translacional. Lo que pasa es que aquí en vez de velocidad lineal aparece velocidad angular. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta es una ecuación de cinemática rotacional. Es la primera ecuación. Bien, podemos obtener otra ecuación de cinemática. Si nosotros, por ejemplo, en lugar de escribir en esta ecuación de cinemática, en lugar de escribir W, omega, la velocidad angular, escribimos la derivada del ángulo con respecto al tiempo o del desplazamiento. Entonces, aquí otra vez resolvemos una ecuación por integración. Ustedes ven que esto es igual a esto. O sea, fíjense bien, la velocidad angular es igual a la derivada de teta con respecto a t. Entonces despejo para d de teta. D de teta es igual a omega por d de t. Resuelvo la ecuación, esta ecuación por integración y al resolverla nos queda esto. Fíjense bien. En el lado izquierdo integro desde un teta ángulo inicial hasta un ángulo final teta sub f. En el lado derecho integramos desde un tiempo inicial igual a 0. Siempre los tiempos iniciales se toman en t igual a 0. O sea, en t igual a 0 la velocidad inicial, quiero decir, la posición inicial es la teta sub i hasta un tiempo final. Ahora, este omega que está aquí, ¿de dónde sale? Vamos a ver. Aquí fíjense bien. La velocidad angular fue sustituida por esto, porque esta se toma como una velocidad final. Entonces, como la velocidad final es esto, teta inicial más alfa por t. Entonces, al sustituir esto aquí, me queda esto. Ahora se integra, pero fíjense bien, aquí en el integrando, la variable de integración es t, el tiempo. Este W inicial se toma como una constante.
Alfa es una constante, la variable es el tiempo. Entonces, al integrar, en el lado izquierdo la integral es fácil, es simplemente teta. Evaluado de un teta final a un teta inicial. Ya aquí ya la ecuación ya está simplificada, ya está escrita de una manera estándar. Al resolver este integral me queda W inicial por T. Y acá alfa por T al cuadrado entre 2, ¿verdad? Evaluado de T igual a 0 a T igual a T. Entonces, esta es la otra ecuación de cinemática rotacional. Ustedes ven que también es la misma ecuación de cinemática traslacional. En vez de X aparece un teta, en vez de velocidad omega y en vez de aceleración lineal aparece alfa. Ese es el cambio. Pero la forma de las ecuaciones es la misma. Entonces, de manera similar, las otras ecuaciones de cinemática van a ser las mismas. Solo que fíjense bien, en vez de velocidad lineal aparece W final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces alfa por teta final menos teta inicial. Y también la otra ecuación de cinemática es la posición final igual a la posición inicial más un medio de la suma de las velocidades por t. Todas estas ecuaciones de cinemática son válidas cuando la aceleración es constante, pero la aceleración angular, alfa, solo cuando alfa sea constante, esto es válido. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una relación. Aquí tenemos ya las cantidades ya relacionadas con la traslación. Entonces, las ecuaciones de cinemática para movimiento rotacional y traslacional bajo aceleración constante. Aquí en el lado izquierdo tenemos para rotación y aquí en el lado derecho traslación. Estas ecuaciones se pueden usar tanto en una como 2 o 3 dimensiones. Lo más fácil es usarlo en una dimensión, ¿verdad? En una dimensión. Porque en 2 dimensiones ya tendríamos que considerar ángulos, o sea, el vuelo de proyectiles, ¿verdad? En traslación. Y en rotación, generalmente vamos a trabajar esto en 2 dimensiones, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Fíjense bien, la primera ecuación es una ecuación lineal de la velocidad en función del tiempo. La segunda ecuación, que es la más importante, es la que más se utiliza. La segunda es una ecuación de la posición en función del tiempo. Es una ecuación cuadrática. La tercera es una relación entre velocidades, aceleración y posición. La tercera ecuación es importante porque no aparece el tiempo. O sea que si ustedes en un problema no tienen el tiempo, no quieren trabajar el tiempo, entonces pueden usar esta ecuación. La última también es una ecuación importante porque no aparece la aceleración. De manera que si yo no conozco la aceleración, esta ecuación me facilita las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces estas son las ecuaciones de cinemática para rotación y para traslación. Bueno, entonces voy a compartir otra presentación porque vamos a pasar siempre en el mismo capítulo, en el capítulo 9. Vamos a pasar ahora a la parte de la energía y momentos de inercia. Vamos a hacer cálculos de momentos de inercia de cuerpos rígidos. Entonces, fíjense bien, como estamos estudiando rotación, estamos estudiando la rotación de cuerpos rígidos, tenemos que considerar una cantidad equivalente a la inercia en el movimiento de traslación. Esa cantidad se llama momento de inercia. Bien, entonces, vamos a definir lo que es el momento de inercia. El momento de inercia es la versión rotacional de la masa. O sea, el momento de inercia, fíjense bien, es el análogo en traslación de lo que es la masa inercial. Acuérdense ustedes cuando usábamos las leyes de Newton en el movimiento de traslación, que considerábamos partículas, nosotros decíamos de que la inercia era una propiedad de un cuerpo para permanecer en reposo o conservar su estado de movimiento. O sea, si un objeto está en reposo, quiere seguir en reposo. Si un objeto está en movimiento con velocidad constante, quiere seguir en ese estado. Entonces la inercia es una tendencia a oponerse al cambio. Eso es en traslación. Pero en rotación ya no se usa el concepto de inercia. Se usa el concepto de momento de inercia.
O sea, el momento de inercia es el análogo, ¿verdad?, en traslación de lo que es la inercia simplemente. Entonces, el momento de inercia mide lo que es la resistencia que tiene un objeto al cambio en el movimiento de rotación. Vamos a ver, ya con esto ya tenemos más clara la idea. La masa, en traslación, la masa se opone al cambio en el movimiento. Entre más masa tenga un objeto, más les va a costar a ustedes moverlo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted quiere mover una mesa del suelo, entre más masa tenga la mesa, más le va a costar moverlo. Entonces, en el caso de rotación, entre más momento de inercia tenga un objeto, más le va a costar hacer rotar el objeto. Fíjense bien la gráfica. Entre más momento de inercia tenga un objeto, más nos va a costar girarlo. Bien, entonces, el momento de inercia va a depender de dónde esté, depende de dónde esté localizada, ¿verdad? Cómo esté localizada la masa y el eje de rotación. O sea, cuando hablamos de momento de inercia, el momento de inercia va a depender de dónde coloquemos el eje de rotación y de cómo esté distribuida la masa en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces el momento de inercia también es un escalar, es una cantidad escalar igual que la masa, ¿verdad? Es escalar. Las unidades del momento de inercia son kilogramos por metro cuadrado. Estas unidades no se pueden reducir a más, siempre se escriben como kilogramos por metro cuadrado. Ahora bien, ¿cómo se define el momento de inercia? Fíjense que en esta presentación aquí hay un paso que no se incluyó, muy importante, yo se lo voy a hacer llegar allí por el chat para que ustedes vean de dónde sale este término, que es muy importante. El momento de inercia para una sola partícula se define como la masa de la partícula multiplicada por la distancia al cuadrado con respecto al eje de rotación. O sea, siempre que nosotros hablamos de rotación, tenemos que tener un eje de rotación, un eje. Ese eje generalmente es el eje Z. El objeto cuando gira en torno a un eje, ¿de acuerdo? Es imposible que hablemos de rotación si no hablamos de un eje de rotación. Entonces el objeto rota, aquí ustedes ven esta partícula de masa m, gira en torno a este eje. Y con respecto a este eje, tiene este momento de inercia, donde r cuadrado, r es la distancia con respecto a ese eje. Entonces, entre más grande sea la distancia con respecto al eje, mayor va a ser el momento de inercia. Y es el símbolo para momento de inercia. Entonces, fíjense bien, en el momento de inercia importa la distribución de la masa en el espacio. Cuando yo digo distribución me refiero a qué tan lejos esté la masa con respecto al eje de rotación. Entre más lejos esté la masa, ¿qué significa? Que va a tener más momento de inercia. Y si tiene más momento de inercia, ¿qué significa eso? ¿Quién me podría explicar? O sea, eso lo dije hace poco, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un objeto tiene mucha masa, a nosotros nos cuesta mover el objeto, ¿verdad? Y cuando un objeto tiene mucho momento de inercia, ¿qué pasa? Es difícil rotarlo. Es difícil hacerlo girar, ¿verdad? O rotarlo. Es difícil. Entonces, ahí es donde está la analogía, ¿verdad? De traslación y rotación. En traslación tenemos el concepto de inercia y en rotación tenemos el concepto de momento de inercia. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante saber distinguir eso, ¿verdad? Bueno, entonces, claro, ¿verdad? Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer girar este objeto con facilidad, tienen que acercarlo al eje de rotación. Eso lo pueden ver ustedes, por ejemplo, todo mundo, yo creo que alguna vez, bueno, al menos han visto cómo cambiar la llanta de un carro. Algunos lo han hecho, otros lo han visto, ¿no? Se han fijado que cuando se cambia la llanta de un carro, cuando se le aflojan los tornillos a la llanta, se usa una llave, ¿verdad? Y se le coloca un mango extra al crucero que se utiliza, ¿verdad? Entonces, ese mango extra que se le coloca al crucero para aflojar la tuerca, se emplea para aumentar lo que es el momento de inercia, aumentar el momento de inercia. Y se le aplica una fuerza en el extremo al mango. Pero bueno, ese concepto lo van a entender mejor más adelante cuando entremos a la parte de torque, ¿verdad? Porque todavía no hemos estudiado el torque. El torque es el análogo a la fuerza. Fíjense bien.
Cuando nosotros hablamos de rotación, ya no hablamos de inercia, hablamos de momento de inercia. Ya no podemos hablar de fuerza, tenemos que hablar de torque, ¿de acuerdo? Pero eso es para el capítulo siguiente. Bueno, entonces, si yo tengo más de una partícula, más de un objeto que está rotando en torno al eje, al mismo eje, entonces yo tengo que incluir una sumatoria para obtener lo que es el momento de inercia total. ¿De acuerdo? Tengo que hacer una suma discreta. Esta se llama suma discreta. En vez de un integral es una suma continua. Ahora, entonces aquí tengo una suma discreta. ¿Por qué suma discreta? Porque tengo partículas. Si tuviera masa continua, por ejemplo, una barra, un cilindro, una esfera, entonces ya no puedo usar suma discreta, tengo que usar una integral. Entonces aquí, como yo tengo partículas puntuales, usamos esta sumatoria discreta para incluir todas las masas. Fíjense bien, algo importante, jóvenes, que tienen que tomar en cuenta acá es que nosotros estamos estudiando objetos rígidos. Estas tres partículas serán un objeto rígido, ¿sí o no? ¿Qué dijimos de que era un objeto rígido? Un objeto rígido es un objeto que no se deforma. No importa si está formado por partículas o es de masa continua. Por ejemplo, una esfera sólida, una esfera de metal, es un objeto rígido porque no se deforma. Una barra de metal es un objeto rígido porque tampoco se deforma. ¿De acuerdo? Pero esos objetos son de masa continua. ¿Qué pasa con estos objetos acá? Fíjense bien, estas tres partículas no son de masa continua, son partículas, puntos. Pero las tres partículas juntas forman un objeto rígido. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? Forman un objeto rígido. Porque se supone que estas tres partículas permanecen fijas, o sea, las distancias entre ellas no cambian. Y esa es la definición de un objeto rígido. Un objeto rígido está formado por muchas partículas y esas partículas permanecen fijas entre ellas, o sea, las distancias entre ellas se mantienen fijas. Lo que pasa es que las tres partículas pueden girar en torno al eje, pero la separación entre ellas tiene que mantenerse fija. A lo que me refiero es que así como ustedes ponen la configuración inicial, así tiene que permanecer. ¿De acuerdo? Así tiene que permanecer, porque de lo contrario ya no sería un objeto rígido. No sé si les quedó clara la explicación. Por ejemplo, ¿han visto ustedes los enjambres de abejas, verdad? Un enjambre de abejas, aquí es muy importante el centro de masa, jóvenes. Ustedes se han fijado que los enjambres de abejas cuando van volando, van cambiando la separación entre ellas, ¿verdad? Van moviéndose. Entonces el centro de masa de un enjambre de abejas no es constante, va cambiando en el tiempo. Ese no sería un objeto rígido si nosotros asumimos de que todas las abejas son partículas, ¿verdad? No sería un objeto rígido porque la separación entre ellas cambia. Entonces aquí estas tres partículas que tengo, su centro de masa permanece fijo, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario no sería un objeto rígido. Bueno, entonces, si yo quiero obtener el momento de inercia para estas tres partículas en torno a este eje, porque vale la pena aquí resaltar que existen infinitos momentos de inercia. ¿Por qué existen infinitos momentos de inercia? Porque existen infinitos ejes de rotación. Fíjense bien, cuando una partícula rota, está girando, yo puedo colocar el origen, o sea, el eje de rotación en cualquier punto del espacio. Hay infinitos puntos donde yo puedo colocar el eje de rotación. Entonces van a haber infinitos momentos de inercia, ¿de acuerdo? O sea, ese es otro concepto clave aquí, ¿verdad? Que el momento de inercia no es único. Cuando usted tiene un objeto, y si a usted le preguntan, ¿cuál es el momento de inercia de este objeto? La pregunta no tiene sentido, ¿verdad? La pregunta tiene sentido si me dicen, ¿cuál es el momento de inercia con respecto a este eje? ¿Cuántos ejes pueden haber? Infinitos. Entonces pueden haber infinitos momentos de inercia. ¿De acuerdo? Entonces el momento de inercia no es único.
No es una propiedad de un sistema, ¿de acuerdo? Propiedad es algo que le pertenece al sistema. Por ejemplo, la masa. La masa es una propiedad porque la masa no importa en qué lugar esté la partícula, ni si está moviéndose o en reposo, siempre es la misma. Entonces el momento de inercia, ¿verdad? Puede ser infinito. Hay infinitos momentos de inercia. Entonces, para este eje de rotación que nosotros tenemos aquí, el momento de inercia de estas tres partículas es la suma de los tres momentos. La partícula 1 con su respectiva distancia al eje, la partícula 2 y la partícula 3 también con sus respectivas distancias. Entonces, la suma de esto es el momento de inercia total de este sistema que junta las tres partículas, forman lo que es un objeto rígido, un objeto que no es deformable, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa ahora si nosotros tenemos objetos de masa continua, que ya no son partículas, sino que pueden ser esferas, cilindros, barras, lo que sea? Entonces, nosotros ya no podemos encontrar el momento de inercia con una suma discreta. Ahora lo que tenemos que hacer es una suma continua, una integral. Y fíjense bien, r cuadrado y m siempre aparecen aquí en la integral, pero lo que pasa es que aparece un diferencial de masa y aparece r cuadrado. Este diferencial de masa, siempre en los problemas que hagamos, lo vamos a tener que expresar en función de distancias. O sea, a lo que me refiero es, para calcular momentos de inercia de objetos de masa continua, vamos a tener que emplear los conceptos de densidades de masa, densidad de masa lineal, densidad de masa superficial y densidad de masa volumétrica. Por ejemplo, lambda, la letra griega lambda, se usa para definir lo que es el momento de, quiero decir, la densidad de masa lineal. ¿Por qué lineal? Porque estamos hablando de una línea, por ejemplo, una varilla. Entonces, cuando yo tengo una varilla, esa varilla tiene una densidad lineal de masa, masa por unidad de longitud. Entonces, en vez de escribir ddm, acá vamos a expresar el ddm como lambda por ddl. ¿De dónde sale esta fórmula? De la definición de densidad. Acuérdense que densidad volumétrica, la que ustedes conocen, es ρ igual a masa entre volumen. Esa es densidad volumétrica. La densidad lineal sería lambda igual a masa entre longitud. Entonces, si ustedes despejan para masa, les queda lambda por ddl. Aquí expresamos como diferencial la masa y expresamos como un diferencial la longitud. Ya van a ver por qué razón, ¿verdad? Porque a la hora de integrar tiene que ser diferenciales. Lo mismo ocurre cuando tengo una superficie. Cuando tengo una superficie, voy a usar la densidad superficial de masa, que es sigma. Esta letra griega sigma es el símbolo para la densidad superficial, o sea, masa distribuida en una superficie. Por ejemplo, una plancha. Una plancha contiene lo que es masa en una superficie y definimos lo que es la densidad superficial de masa, pero nada más que aquí está ya despejado para la masa, como un diferencial. O sea que estos diferenciales son los que van a ir aquí en la integral, van a sustituir. ¿Por qué razón van a hacer esto? Porque fíjense bien, cuando uno va a encontrar un momento de inercia, lo que importa es masa en el espacio, cómo está distribuida la masa en el espacio. Entonces, por esa razón yo necesito hacer una integración en el espacio. ¿De acuerdo? Voy a integrar en el espacio, ya sea una línea, una superficie o un volumen. Entonces, al sustituir estos diferenciales aquí en la integral, yo voy a, por ejemplo, si es una línea, vamos a integrar en una dimensión. Va a ser una integral de una sola variable. Si integramos en una superficie, va a ser una integral doble, una integral en dos variables. Si integramos en el espacio de 3 dimensiones, va a ser una integral triple, 3 variables. Entonces, d de L puede ser d de X, un d de Y o un d de Z, dependiendo de cómo esté la varilla, ¿verdad? Si está orientada en X, Y o Z. El d de A es un diferencial de área. Este diferencial de área puede ser un d de X, d de Y. Sí me explico, ¿verdad? El diferencial de área puede ser un d de X por d de Y, si estamos integrando en el plano XY.
Y por último tenemos una distribución volumétrica de masa. Aquí utilizamos la densidad que ustedes ya conocen, la densidad volumétrica, que es ρ. ρ es igual a masa entre volumen, entonces el diferencial de masa es densidad volumétrica de masa por el diferencial de volumen. El dB es diferencial de volumen, pero este diferencial de volumen lo vamos a escribir en términos de las cantidades, ya sean x, y, z. Diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z. Es un diferencial de volumen. Entonces, aquí tenemos tres objetos rígidos. Tenemos un objeto, aquí tenemos un disco, aquí tenemos un cubo y aquí tenemos un cilindro. Fíjense bien. Esta barra negra sería un elemento lineal, una masa distribuida en una línea. Tendríamos que usar esta densidad lineal, lambda. Estas dos son planos, miren, son planchas, planos, que contienen masa en una superficie. Usamos la densidad superficial. Y estos tres son volúmenes, los tres son volúmenes, un disco, un cubo y un cilindro. Para estos tres volúmenes usamos la última, que es la densidad volumétrica. Entonces, cuando a mí me pidan, bueno, a mí me pueden decir, calcule el momento de inercia de cualquiera de estas figuras. Entonces yo tengo que emplear una integral porque son sistemas continuos, ya no son partículas, son sistemas continuos. ¿De acuerdo? Entonces hago uso de la integral para encontrar el momento de inercia. Pero, ¿qué me tienen que decir a mí cuando me pidan un momento de inercia? ¿Qué me tienen que decir? Siempre que se me pide calcular un momento de inercia, me tienen que explicar qué cosa. Si es continuo. Bueno, sí, aparte de si es continuo o discreto el sistema, ¿qué otra cosa me tienen que decir? Porque de lo contrario no puedo hacerlo. Para hacer el cálculo me tienen que decir en torno a qué eje voy a calcular el momento de inercia. Fíjense bien, a mí no me pueden decir, bueno, calcúleme el momento de inercia de este objeto, porque no lo puedo hacer. Me tiene que decir, bueno, con respecto a qué eje. A un eje que pasa por el centro de masa, puede ser un eje que pasa que está fuera, ¿verdad? O sea, puede ser un eje de rotación que esté fuera del objeto incluso. O sea que calcular momentos de inercia, recuerden que hay infinitos momentos de inercia para cada objeto, hay infinitos, porque hay infinitos ejes de rotación. Entonces el momento de inercia no es único, eso lo tienen que tener presente, ¿verdad? No existe un solo momento de inercia para un objeto. Hay cantidades que son propiedades de un sistema, por ejemplo la masa. La masa de un sistema es la misma independientemente del estado del sistema, ¿de acuerdo? O independiente de dónde usted la mida, es independiente. Pero el momento de inercia sí depende de dónde se mida, desde qué eje de coordenadas se mida. Bueno, aquí tenemos, jóvenes, una tabla. Esta tabla la pueden ver en el libro también. Estos momentos de inercia que aparecen acá, nosotros los vamos a utilizar de aquí en adelante, en todos los cálculos. Son momentos de inercia de sólidos rígidos, de sistemas continuos. Estos momentos de inercia ya nos los dan como fórmulas. Pero estos momentos de inercia, ¿cómo se obtuvieron? Se obtuvieron integrando. Mediante esta integral pudieron llegar a estos momentos de inercia. Fíjense que todos estos objetos poseen una geometría regular. O sea, son sistemas con una simetría. Este es un cilindro hueco. Este es un cilindro también hueco, pero con un radio interno y uno externo. Este es un cilindro sólido. Este es una plancha que posee densidad superficial. Esta es una placa rectangular o una plancha. Esta es una línea, una barra. Esta también es una barra. Esta es una esfera rellena y una esfera hueca. Fíjense bien acá. En este caso del cascarón cilíndrico, aquí se emplea lo que es la densidad superficial. Aquí tenemos un cilindro hueco, aquí se emplea densidad volumétrica.
Este es un cilindro sólido, densidad volumétrica. Esta es una plancha, densidad superficial. Estas son barras, densidad lineal. Esta es una esfera sólida, densidad volumétrica. Esta es una esfera hueca, aquí se emplea densidad superficial, porque aquí la masa está en la superficie de la esfera. Ahora bien, fíjense que se especifica en cada figura el eje de rotación. En el caso de los 3 cilindros, el eje de rotación pasa por su centro de masa. Aquí tienen que tener claro ustedes la idea de centro de masa. Fíjense bien, I representa momento de inercia. Ustedes ven que al I se le coloca un subíndice CM. CM significa centro de masa. Entonces este es el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Este también, momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Y todos, miren, excepto, por ejemplo, este, ¿ve? Aquí tengo una barra en el cual el momento de inercia está calculado con respecto a un eje que no pasa por el centro de masa. ¿Dónde está el centro de masa de la barra? En el centro geométrico. Acuérdense que existen 3 tipos de centros. Está el centro geométrico, está el centro de masa y está el centro de gravedad. Centro de gravedad nosotros lastimosamente no vamos a estudiar porque no vamos a ver equilibrio, pero sí tienen que saber diferenciar entre lo que es un centro geométrico y un centro de masa. ¿De acuerdo? El centro geométrico a uno lo enseñan en geometría, ¿verdad? Por ejemplo, la barra tiene su centro geométrico en el centro de la barra. ¿Y por qué sabemos de que el centro de masa está en el centro geométrico? Vamos a ver. Por ejemplo, para esta barra, ¿por qué sé que el centro geométrico y el centro de la masa coinciden? ¿Por qué será? El centro geométrico y el centro de masa es el mismo aquí. En todas estas figuras, miren, el centro de masa y el centro geométrico es el mismo en todas las figuras. Centro de masa y centro geométrico es el mismo. ¿Pero por qué será? ¿Se acuerdan de densidad, verdad? Dijimos de que cuando un objeto tiene una densidad constante, cuando un objeto sólido, regular, cuando digo regular me refiero a que tiene una simetría. Por ejemplo, las esferas, los cilindros, las planchas, las barras son sólidos regulares, ¿verdad? Luego están los sólidos irregulares, que no tienen una geometría tan perfecta. Entonces, el centro geométrico de una barra, de un cilindro, de una esfera, está justo en el centro, ¿verdad?, del objeto. Por ejemplo, fíjense la barra. Justo a la mitad de la barra está su centro geométrico. Ahora, el centro de masa no necesariamente tiene que estar en el centro geométrico. ¿Qué pasaría, muchachos, por ejemplo, si la mitad de la barra tuviese más masa que la otra mitad? ¿Qué pasaría si la mitad de la barra tuviese más masa que la otra mitad? O sea que tuviésemos más densidad de masa en un lado que en el otro. ¿Qué pasaría con el centro de masa? Habría un desbalance. Sí, ¿verdad? El centro de masa y el centro geométrico no estarían en el mismo punto. El centro de masa siempre se va a localizar en donde haya más masa. Entonces, acuérdense que centro geométrico y centro de masa no es lo mismo. El centro geométrico es independiente de si el objeto tiene más masa en un lado o en otro. Por ejemplo, si a esta barra yo le pongo más masa en el lado izquierdo que en el derecho, el centro geométrico siempre va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Pero el centro de masa no. El centro de masa ya no va a estar en el centro geométrico. Para que el centro de masa y centro geométrico estén en el mismo lugar, tiene que ser un objeto de masa continua, o sea, quiero decir, un objeto con densidad constante. Densidad constante se refiere a que la masa está igualmente distribuida en todo el espacio. ¿De acuerdo? Entonces estos objetos tienen densidad de masa constante, ya sea superficial, volumétrica o lineal. Lo mismo pasa con la esfera, miren. Este eje de rotación
pasa por el centro geométrico de la esfera. Y el centro de masa coincide con el centro geométrico porque la esfera es de densidad constante. ¿De acuerdo? Este eje de rotación, fíjense, para calcular un momento de inercia, el objeto no necesita estar girando. El objeto no tiene que estar girando para calcular un momento de inercia. Para calcular energía rotacional, cinética rotacional, ahí sí el objeto tiene que estar girando, ¿verdad? Bueno, Juan, entonces, esto lo vamos a seguir hablando, ¿verdad?, en las siguientes clases y en los problemas. Este teorema de los ejes paralelos es muy importante para calcular momentos de inercia cuando el eje de rotación no pasa por el centro de masa. Fíjense bien, de todos estos objetos que yo tengo aquí, tengo 8 objetos. El único eje que no está en el centro de masa es el de esta barra. Esta barra tiene un eje que está en el extremo. Entonces, en estos casos es donde se utiliza el teorema de los ejes paralelos, cuando un eje no pasa por el centro de masa. ¿De acuerdo? Entonces, este teorema, que es muy importante, nos va a ser útil en esos casos. Pero siempre tenemos que conocer el centro de masa del objeto. ¿De acuerdo? Ese es el requisito. Entonces, la idea es esta. Yo tengo un objeto de masa continua de forma irregular. Fíjense que la forma de este objeto es irregular, miren. Irregular porque no se sabe. No se sabe si esto es un cilindro, una esfera, una plancha. No tiene un nombre específico. Por eso decimos que es un objeto de masa irregular. Todos estos objetos que están aquí son objetos de geometría regulares. Tienen un nombre. Pero este objeto tiene una geometría irregular. No tiene un nombre en específico. Entonces, queremos calcular el momento de inercia de este objeto en torno a un eje que no pasa por el centro de masa. El centro de masa de este objeto está aquí, ¿ve? En este punto, por donde pasa este eje. Este eje que ustedes ven punteado pasa por el centro de masa, por eso le ponemos I, centro de masa. Pero a una distancia D de este eje hay otro eje, pero este eje no está en el centro de masa. Este eje puede estar en cualquier parte del espacio, en infinitas partes. Pero, ¿cuál es el requisito para utilizar el teorema? De que este eje sea paralelo al eje que pasa por el centro de masa. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Los dos ejes tienen que ser paralelos, como lo dice el título aquí. Teorema de ejes paralelos. Los dos ejes tienen que ser paralelos. Uno de ellos tiene que pasar por el centro de masa y el otro no. ¿De acuerdo? Entonces, en la siguiente clase vamos a continuar, jóvenes, porque a la 1 también tengo clase, entonces tengo que dar unos minutos. Mañana vamos a hacer unos problemas con respecto a esto de teorema de ejes paralelos y el centro de masa para que ustedes vean cómo aplicar el teorema. Bueno, entonces la otra semana les voy a mostrar su examen. Recuerden que la última prueba, la prueba de este tema es el 15 de este mes, ¿verdad? Tenemos la otra semana de clases todavía y la prueba sería de la semana que viene a la siguiente, el martes. O sea que vamos a tener la siguiente semana y el lunes de la siguiente semana. Vamos a tener un poco más de tiempo para hablar de esto, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí el día de hoy y mañana continuamos. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Que pasen una feliz tarde, güey. Feliz tarde.